Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 6 de Rickland. Niños, niños, futuro. Vivimos tiempos tristes. Muy, pero que muy tristes. Pero la noche es más oscura justo antes del amanecer. ¿Pasa esto con el futuro de los jóvenes en España? Pues no. Cuando éramos pequeños nos decían constantemente que sacando buenas notas, que estudiando mucho y que echándole muchas horas, podríamos conseguir lo que quisiéramos. Un buen trabajo fijo, un buen sueldo, una buena casa, todo bueno. Pues te mintieron. Mentira. Esa suerte de sueño español, que parece un concepto inventado por Mauricio Colmenero, hace algún tiempo que dejó de existir. Y eso ya no tiene gracia. Y está claro que pueden haber casos en los que todavía se cumpla, pero son más la excepción que la norma. Esa idea del sueño español hace referencia a un concepto muchísimo más terrenal y por supuesto mucho más aburrido, que es la movilidad social. Pero no se preocupen que yo voy a seguir poniendo memes. La movilidad social es un concepto que hace referencia a la capacidad que tiene una persona de moverse de un estrato socioeconómico a otro, tanto hacia arriba como hacia abajo. Para conseguir esa movilidad social se tienen que tener en cuenta muchísimos factores, pero recordemos que esto es un vídeo de YouTube y no tu clase de economía o sociología. Así que voy a centrarme exclusivamente en dos factores, porque si no la chapa va a ser antológica y no quiero que acabes así. Primer factor, nivel socioeconómico de la familia en la que naces. Esto es de perogrullo, pero cuantos más recursos tenga la familia en la que tú naces, más probabilidades tendrás de encontrarte en una situación socioeconómica mucho mejor que la de tus padres cuando tengas su edad. ¿Y qué es lo que está pasando en España en ese sentido? Pues que las clases medias están desapareciendo. Desde mediados de los 80 a mediados de la pasada década, las clases medias se redujeron en un 3,7%. Y de ese 3,7%, un 3,6%, es decir, la práctica mayoría, se convirtió en clase baja. Para añadir más drama al tema, 1 de cada 5 hogares de clase media-baja en España cayeron al nivel inferior de la escala socioeconómica entre 2007 y 2015. Y esto no es una cuestión de falta de trabajo en esa familia, que también. Hay que recordar que ahora mismo España es el segundo país de Europa con la tasa de paro más alta solo por detrás de Grecia. Es que además de eso, los trabajos actuales ya no dan para vivir óptimamente. Actualmente 2,5 millones de personas en España tienen trabajo y son pobres. Todo esto provoca, naturalmente, que los niños y jóvenes que forman parte de esa familia tengan menores probabilidades de tener unas mejores condiciones de vida en el futuro. Pero es que nadie va a pensar en los niños. Segundo factor, la educación. Cuanto mayor sea tu nivel educativo y cuantos más recursos tenga la institución en la que te formes, mayores probabilidades tendrás de encontrar un trabajo en el que se te remunere mejor y por tanto poder ascender en la escalera socioeconómica. Pero, volvemos a preguntarnos, ¿pasa eso en España? No se sorprendan, pero la respuesta vuelve a ser que no. ¿Y por qué? Pues en primer lugar porque el acceso a la educación universitaria se ha encarecido muchísimo desde la pasada crisis. En el tramo entre 2012 y 2019, el coste de un grado universitario de media en España se ha incrementado un 29,2%, mientras que los salarios solo se incrementaron un 2,5%. Es decir, 12 veces más. A eso podemos sumar la reducción de la inversión en la educación universitaria. Según un informe publicado por la CRUE, que es una asociación formada por múltiples universidades públicas del país, en el último periodo analizado, que va entre 2010 y 2016, la inversión en las universidades públicas cayó un 40,2%. Es decir, estamos pagando cada vez más por un servicio que cada vez tiene menos recursos para hacer bien su trabajo. ¿Tienes una moneda? Y en segundo lugar, porque los que salen de la universidad con un título bajo el brazo se enfrentan a un mundo aún más difícil. Según datos del 2019, el 27% de los graduados de 2014 no consiguieron encontrar un trabajo en los 4 años posteriores a terminar la carrera. Y lo peor es que quien encuentra un trabajo en muchas ocasiones se encuentra sobrecualificado para realizar su curro. Más concretamente, el 51%, muy por encima de la media europea. Y esto en buena parte se debe a que la oferta educativa no se corresponde con las necesidades que tienen las empresas. Y pongo un ejemplo. España ahora mismo es un país necesitado de gente con carreras técnicas. Y qué casualidad que en los últimos 15 años estas carreras han sido las que han experimentado una mayor caída del número de estudiantes. Y claro, eso genera en mí una duda.
¿Tiene el Estado programas para incentivar a esos jóvenes para que opten por ese camino y de esa manera satisfacer las necesidades que tienen las empresas y por tanto poder crear puestos de trabajo? Quizás te sorprenda, pero la respuesta vuelve a ser no. Antes comentaba un poco a vuela pluma el fenómeno de la movilidad social. Pues qué casualidad, tiene su propio indicador, el índice de movilidad social. Este índice recoge información sobre varios factores fundamentales, entre los cuales se incluyen los salarios, la educación, las oportunidades de empleo, etcétera, 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 con el objetivo de saber qué capacidad tienen los habitantes de un determinado país para mejorar su posición socioeconómica independientemente de sus condiciones iniciales. Pues de los 82 países que conforman esta clasificación, España ocupa el puesto 28, que oye, pues ni tan mal. Pero hay un dato que surge de este informe y que sí que es relevante y preocupante. Una persona que nace en una familia de clase baja, y como dijimos antes, desgraciadamente cada vez hay más, necesitaría de 4 generaciones para alcanzar el nivel de ingresos medios de España. No se preocupen por los cálculos que ya los hice yo, son alrededor de 100 años. Esto expone nuevamente las dificultades a las que se enfrentan los jóvenes españoles para progresar y mejorar sus condiciones de vida. Y créanme que tampoco hace falta tirar del índice de movilidad social para darse cuenta de esto. Según los datos de Eurostat, España es el país con mayor tasa de paro juvenil de toda Europa. 40,1%, muy lejos de la media europea que está en el 17,1%. Y los que tienen la tremenda suerte de encontrar un trabajo tienen un salario de pena. Los menores de 25 años cobran en torno a los 11.000 euros anuales. Los que tienen entre 25 y 29 alrededor de los 16.000. Y no llega a 20.000 euros anuales el salario que cobra una persona entre los 30 y los 34 años. ¡Robas cartera! ¡Porque no hay pasta para comer! Estos salarios terminan provocando que muchos jóvenes no puedan sacar adelante sus proyectos de vida, básicamente porque no tienen capacidad económica para costeárselo. Por ejemplo, tener una vivienda. Según Idealista, el precio de alquiler medio por metro cuadrado en España se sitúa ahora mismo en torno a los 11 euros. Es decir, que alquilar una casa pequeña, y cuando digo pequeña me refiero en torno a los 60 metros cuadrados, te saldría en torno a los 650-700 euros. Y claro, con los sueldos que comentábamos antes, los jóvenes se ven obligados a seguir uno de los siguientes 2 caminos. El primero, a compartir piso durante muchos años de su adultez, básicamente porque no tienen los recursos económicos suficientes para alquilarse un piso para ellos solos o junto con su pareja. Colegas. Y el segundo es seguir viviendo con tus padres. España ahora mismo es el 4.º país de la Unión Europea con un mayor porcentaje de jóvenes entre 18 y 34 años que sigue viviendo con sus padres. Un 82%. Y la edad de emancipación media de los jóvenes españoles es de 29 años y medio. O sea que bastante tardito. ¿Pero tú en qué mundo vives? Yo vivo en el de Yupi. Y ya encontrarte jóvenes con casa en propiedad o con una hipoteca es mucho más difícil que toparte con el Leprechaun. Solo un 7,1% se encuentra en esta situación. Y como dije antes, todo esto lleva a unas condiciones de vida en las que a los jóvenes les resulta muy difícil sacar adelante sus proyectos de vida. Las tasas de natalidad están por los suelos. Ahora mismo España es el segundo país europeo con las tasas de natalidad más bajas. No podemos permitirnos comprarnos un piso ni acceder a una hipoteca básicamente porque no cumplimos con los criterios que nos exigen los bancos. Lo mismo ocurre si nos planteamos comprar un coche. Y así, pues con 1000 cosas que se te puedan ocurrir. También es verdad que nuestra generación, ya sea por esa falta de recursos o por un cambio de mentalidad, no tenemos las mismas prioridades que nuestros padres en lo que a proyectos vitales se refiere. Pero aún así está claro que la situación para la mayoría de los jóvenes españoles ahora mismo no es nada halagüeña. Dicho esto, ¿cuáles podrían ser las posibles soluciones para intentar cambiar esta situación? En primer lugar, no retrasar aún más la edad de jubilación como pretende el gobierno, de manera que los jóvenes puedan ocupar los puestos de aquellas personas que se retiran del mercado laboral. Reducir la jornada laboral o el número de días que se trabajan durante la semana, manteniendo los mismos salarios para poder contratar más gente. De esa manera reduces el paro e incrementas el consumo, básicamente porque la gente tiene más tiempo libre para gastar ese dinero que ha ganado. Promover planes de orientación laboral desde edades tempranas en el que participe tanto el sector público como el sector privado, con el objetivo de incentivar a los jóvenes a que estudien aquellas carreras que pueden satisfacer las necesidades del mercado laboral. Y obviamente incrementar el gasto en educación universitaria, dotando a las universidades de los recursos necesarios para poder hacer su labor de forma óptima. Estas medidas son preciosas, pero tienen muy pocos visos de que se pongan en práctica en un futuro cercano.
Pero claro, quizás alguien podría pensar que manteniendo todo como está se pueden mejorar las condiciones socioeconómicas de los jóvenes. Y realmente sí es posible, pero requiere que pase algo que es extremadamente complicado. Para que los jóvenes llegasen a tener un salario mejor que el de sus padres, sin cambiar absolutamente nada, necesitaríamos que el PIB creciese de forma continua durante los próximos 30 años por encima del 6%. Y por ponerles una referencia, el crecimiento del PIB en España en los últimos 2 años ha sido de en torno al 2%. Muchas veces pasa, que nos queremos morir. Así que gente, lo siento mucho. Lo siento porque las generaciones nacidas entre los 90 y los 2000, en un contexto de relativa abundancia y que ha madurado en un entorno de crisis, será la primera con la que el sistema no cumplirá esa promesa que se nos ha vendido de que cada generación tendrá mejores condiciones de vida que la de sus padres. Y así concluye nuestro episodio de hoy. Y como siempre les digo, probablemente ustedes sepan muchísimo más que yo del tema, así que no duden en dejarme en los comentarios sus sugerencias, sus opiniones. No se olviden del like, de la suscripción, estas cosas que se hacen en YouTube. Que nos vemos en un próximo episodio y cuídense mucho, que la calle está muy malita. Niños, niños.